presentamos un instrumento que facilita la detección del alumnado con distintos tipos de talento. Muy buenas, esto es Orientación Educativa y TIC. El EV3M2, ECEL versión 3M2, es una hoja de cálculo que permite obtener las medias de las pruebas aplicadas a estudiantes con indicios de altas capacidades, una vez han superado los cuestionarios de familia y profesorado, así como las pruebas de screening. Este Excel consta de varias hojas. En la primera se introducen los datos relevantes. La segunda hoja nos muestra las relaciones entre las distintas subpruebas de los test y los macroprocesos. Aparte de la literatura que hay sobre ello, hemos consultado las indicaciones que nos dan los propios test. Por otra parte, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ofreció guías orientativas y una tabla para asignar las puntuaciones alcanzadas en percentiles de las pruebas y su relación con los distintos macroprocesos, para estimar los distintos tipos de talento que podemos identificar: altas capacidades, talentos complejos o talentos simples. Para obtener más información al respecto, puedes consultar el enlace al Genially que hemos dejado abajo. Las hojas siguientes de este Excel presentan los perfiles individuales de cada alumno o alumna una vez se han introducido los datos. Vamos a ver cómo funciona. Es muy importante que el archivo de origen no se toque, así que haremos un duplicado de este en el que volcaremos los datos del año escolar correspondiente. Esta hoja de cálculo permite introducir un máximo de 10 alumnos. En caso de que necesitemos introducir más alumnado, puede hacerse otro duplicado. Vamos a trabajar con un alumno ficticio de primero de ESO. En el cuestionario del profesorado obtuvo como indicio principal sobredotación intelectual y como otros indicios detectados, talento complejo académico, talento simple lingüístico, matemático y plástico. En el cuestionario de familia alcanzó una puntuación de 38 puntos. Además, se le pasaron como pruebas de screening el Raven y Buddy-M. Ambas las superó con unas puntuaciones centiles mayores de 75. En primer lugar, introduciremos el nombre del centro, curso escolar, alumno, curso, grupo y etapa. Posteriormente, hacemos lo mismo con los datos de los test que hemos aplicado. El programa hará las medias sin tener en cuenta los ceros, en función de las relaciones que hemos establecido en la segunda hoja, y calculará la puntuación obtenida en las distintas pruebas. Introducimos los datos del Raven. En el caso del Buddy-M y WIS5, se pueden introducir los datos de dos formas: en Buddy por factores y resto de pruebas, o solo por pruebas aplicadas; en el caso del WIS5 por índices o por pruebas aplicadas. Hemos optado por introducir los percentiles obtenidos del Buddy-M por factores y pruebas restantes, tal como nos ofrece el test. Comprobamos que el razonamiento agrupa analogías verbales, series numéricas y matrices lógicas. Por tanto, introduciremos el dato razonamiento que ya nos da el propio test, y así haremos con el resto de factores. El factor verbal agrupa analogías verbales y cierre de oraciones. El factor numérico incluye series numéricas y problemas numéricos. Y el factor espacial está compuesto por encaje de figuras y matrices lógicas. Finalmente, introduciremos los percentiles de memoria auditiva, visual ortográfica y percepción de diferencias. Al introducir estos datos e irnos a la hoja 3, alumno 1, observamos que vamos obteniendo un perfil, aunque todavía incompleto. Después, introduciremos los datos del WIS5. En este caso, vamos a hacerlo por los índices que nos da el test y que ya agrupa distintas pruebas de este. Índice de comprensión verbal, compuesto por semejanzas, vocabulario y como pruebas complementarias, información y comprensión. Visoespacial, se obtiene a partir de cubos y puzzles visuales. Razonamiento fluido, matrices, balanzas y como prueba complementaria, aritmética. Razonamiento cuantitativo. Este es un índice secundario compuesto de aritmética y balanzas. Memoria de trabajo, dígitos, spam de dibujos y como prueba complementaria, letras y números. Y finalmente, velocidad de procesamiento, claves, búsqueda de símbolos y como prueba complementaria, cancelación. A continuación, introducimos los datos de las pruebas de creatividad. En este caso, hemos pasado los test de creatividad, CREA y PIJ. Si nos vamos a la hoja 3, alumno 1, veremos que hemos obtenido un perfil que nos indica el tipo de talento de este alumno. Observamos que hay tres líneas. Una verde, que indicaría los percentiles mayores de 75. Si el alumno supera esta línea, en todos los macroprocesos estaremos hablando de altas capacidades. Una azul, que indicaría los percentiles mayores de 80.
Si el alumno supera esta línea al menos en 3 macroprocesos, estaremos hablando de talento complejo. Finalmente, encontramos una línea de color rojo que indicaría los percentiles mayores de 95. Si el alumno supera en 1 o 2 macroprocesos esta línea, hablamos de talento simple. En nuestro caso, el alumno ha superado la línea azul en 6 macroprocesos, con lo cual podemos decir que es un talento complejo. A la derecha encontramos una tabla que nos indica el tipo de talento que se ha hallado. Si queremos imprimir el perfil de este alumno, simplemente tendremos que seleccionar el cuadrante correspondiente. En un Mac picaremos sobre Archivo, Imprimir, Página, Selección e Imprimir Selección. Si deseamos un PDF, le diremos Guardar como PDF. Luego pulsaremos Guardar. Así nos quedaría el perfil impreso. Otra forma de introducir los datos de estos dos tests es por las distintas pruebas que los componen, sin tener en cuenta los factores que nos da el test BADIC o los índices del WIS 5. Para poder comparar los perfiles vamos a crear el alumno Pérez Pérez Pedro 2. Introducimos primero el test RAVE, posteriormente el BADIC. En este caso empezaremos por analogías verbales y terminaremos en atención diferencias. Luego volcaremos los datos del WIS 5. Empezaremos por semejanzas y terminaremos en búsqueda de símbolos o cancelación si la hemos pasado. Finalmente volcaremos los datos de las pruebas de creatividad. Si comparamos los perfiles que obtenemos de una y otra forma, observamos que los percentiles en el primer caso son ligeramente superiores al segundo. Además de estos tests, la entrada de datos hoja 1 permite utilizar otras pruebas. Solamente cuidaremos que dichas pruebas cubran todos los macroprocesos para obtener un perfil adecuado. Hacednos un comentario o aquellas sugerencias que consideréis apropiadas en relación con esta hoja de cálculo.